Hola, muy buenos días. Vamos a dejar ahí un minuto para que se comiencen a ingresar al webinar. Teníamos varias personas ahí en la sala de espera, así que muy contentos de el gran interés que ha suscitado este webinar. Ahora sí, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y les damos la más cordial bienvenida a esta actividad, este webinar de análisis normativo para la circularidad de los embalajes de comercio electrónico. En esta ocasión vamos a revisar en detalle cuál es el impacto que tienen las políticas públicas y particularmente tres leyes: la ley de bolsas plástico, que es la ley 21.000, la ley de plásticos de un solo uso, más conocida como la ley PUSU, que es la 21.368, y la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley REP, que es la 20.920. Cómo estas tres políticas públicas y los alcances que tienen impactan. En este caso vamos a analizar exclusivamente la circularidad de los embalajes, del packaging de comercio electrónico, el delivery que necesitamos para que los productos lleguen correctamente hasta nuestros hogares. Esta actividad se enmarca dentro de dos proyectos que tenemos hoy día en vigencia en la Cámara de Comercio de Santiago. Uno es un acuerdo de producción limpia, que son estos acuerdos públicos-privados, en donde hoy día participan 51 actores del mundo público y privado, asociaciones, que ya vamos a revisar más adelante. Entonces ahí también aprovecho de agradecer toda la metodología y todo el soporte que nos da la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el desarrollo de esta iniciativa. En este proyecto, en este acuerdo de producción limpia, una de las metas precisamente es este análisis regulatorio, y es por eso que también hoy día nos acompaña el Ministerio de Medio Ambiente. Una segunda iniciativa que estamos llevando a cabo en torno a la circularidad del packaging de comercio electrónico. Se trata de un proyecto internacional que es una colaboración entre Chile y Europa, entre la Cámara de Comercio de Santiago y la Cámara de Comercio de Valencia en España, bajo el programa de los Al Invest Verde, con el objetivo de generar una aceleración de proyectos de innovación para el packaging de comercio electrónico. Es decir, estamos muy ocupados en poder brindar soluciones sistémicas y apoyar a tanto oferentes como demandantes de packaging para poder resolver y tener un packaging mucho más ecoeficiente. Así es que para poder abordar estas temáticas vamos a hacer la siguiente dinámica. Nos acompaña hoy día Natalia Baria, quien ella es jefa de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, es quien hoy día está liderando este acuerdo de producción limpia. Y nos acompaña desde el Ministerio de Medio Ambiente Paz Maluenda. Muy bienvenida, Paz, también a este encuentro. Paz es profesional del Ministerio de Medio Ambiente, particularmente del Departamento de Economía Circular. Así que muy bienvenida, Paz, a este encuentro también. Y la dinámica va a ser la siguiente. Primero vamos a partir contándoles como el contexto de este proyecto, de esta iniciativa que les comentábamos. Y luego Paz va a hacer como un análisis transversal de cuál es el impacto de estas tres normativas, de estas tres políticas públicas que hoy día tenemos vigentes en Chile para la circularidad del packaging de comercio electrónico. Y para finalizar, Natalia va a hacer como un zoom in al análisis que se hizo en este contexto con todos los actores del ecosistema. Así que, sin más, muy bienvenida, Natalia. Mientras comparte pantalla, aprovecho de comentarles que va a estar disponible esta presentación grabada y las PPTs disponibles en negocioredondo.ccs.cl. Muy bienvenida, Nati. Estás mute. Ahí sí. Ahí sí.
¿Están viendo mi pantalla? Se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, yo partiré presentándoles el contexto con mayor profundidad de por qué estamos haciendo esto. Todo el título de este webinar tiene que ver con las normativas para la circularidad de comercio electrónico y el packaging que se utiliza en el comercio electrónico, y para eso quisimos darle un par de highlights relacionados tanto con el área de comercio electrónico como con toda la industria del packaging. Respecto al comercio electrónico, en el 2023 se estableció un orden de magnitud de 6,6 billones de dólares y una tasa de crecimiento de 9% a nivel mundial, y se espera que supere los 7,5 billones de dólares para el 2025. O sea, realmente es un mercado totalmente al auge, las tendencias son cada vez más a ir consumiendo de manera digital en vez de presencial, y las tendencias en alza se han ido manteniendo, sacando ciertas situaciones anómalas relacionadas con una liquidez, pandemias, liquidez mayor a la habitual, a lo esperado. Entonces, todo eso se ha ido regulando y se espera que siga creciendo exponencialmente con ventas de B2C, o sea, de empresa directamente al consumidor final, de 11.500 millones de dólares para el 2024. Eso es lo que se estima que se cierra este año. Relacionado con el packaging de comercio electrónico, también las cifras son sumamente positivas. En este caso, la tasa de crecimiento anual al 2025 es del 17%, son 63,6 mil millones de dólares lo que se está moviendo en el packaging de e-commerce en respecto a las ventas globales, y proyecciones de venta de 101 mil millones de dólares para los próximos años. Así que ambas industrias totalmente al auge. Hay varios desafíos y varios conceptos que hay alrededor del packaging para que sea un efectivo y esperable packaging, como está el transporte, la protección, la experiencia, la conectividad, trazabilidad, branding. Hay varios factores que hay que tener en consideración. Y relacionado con eso, van surgiendo muchas oportunidades para la circularidad de esta industria. Por ejemplo, se ha identificado que el 40% de lo que se transporta es aire, que es lo conocido como oversize packaging, el CO2 también adicional, innecesario, que está asociado a este sobredimensionamiento del packaging, tanto porque caben menos cajas en un camión que lo transporta, como también este 40% de material adicional que es innecesario. De hecho, hemos visto que hay soluciones de inteligencia artificial que ya se han estado desarrollando, donde hay maquinarias que van automáticamente empacando cada grupo de productos de la manera lo más precisa posible para evitar eso. Así que, como está esa solución, se han ido desarrollando otro tipo de soluciones también. Hay también desafíos relacionados con ecodiseño. Ojalá, por ejemplo, privilegiar los monomateriales, que son luego mucho más fáciles de reciclar, por ejemplo, teniendo un prepicado en vez de una cinta scotch, teniendo el origen del material de fuentes recicladas, de fuentes renovables, con energía renovable también, y que sea también, ojalá, 100% reciclado luego en el fin de su vida. Ojalá, por ejemplo, hay temas también, oportunidades en logística, que yo, al ser un cliente frecuente de ciertas empresas, luego pueda devolver un packaging al volver a hacer una compra. Hay un montón de oportunidades que realmente están en torno a esta temática y que se pueden aprovechar en estos proyectos que estamos haciendo, que ojalá el día de mañana puedan lograr que esta industria sea cero residuos. Tomando el desafío, como ya anunciaba Verónica, nosotros nos adjudicamos dos fondos: un fondo nacional, que es este Acuerdo de Producción Limpia que hoy nos convoca, y un fondo internacional que tiene que ver con este Fondo de la Unión Europea que estamos desarrollando junto a la Cámara de Valencia. Esta vez nos vamos a enfocar full en el Acuerdo de Producción Limpia para que sepan qué está pasando, además de todo el tema de las normativas que estamos viendo hoy día. Este acuerdo de producción limpia tiene el objetivo general, que se puede desglosar en dos cosas. Uno tiene que ver con reducir lo máximo posible estos embalajes innecesarios, y luego los que sean necesarios, poder introducir principios de economía circular en todo su ciclo de vida. Para eso hay distintas acciones, y hay tres tipos de participantes en este acuerdo, que también les íbamos contando que eran 51 actores, que hay tres modalidades de participación, que son los que firman, los que adhieren y los terceros interesados que nos apoyan en esto, que son fundamentales, como la academia, por ejemplo, y los propios sistemas de gestión.
y qué acciones están todos involucrados y que varias de estas ya hemos ido concretando a lo largo del desarrollo de este acuerdo de producción limpia. Está el glosario con la taxonomía clave, para todos hablar un lenguaje común, obviamente, y saber a lo que nos estamos refiriendo, que todo el trabajo de taxonómicos está realmente trabajando en sostenibilidad a nivel nacional en todo sentido. Complemento a las normativas vigentes, que es lo que hoy nos convoca, una guía 1 de línea base de packaging que nos ayuda a identificar realmente cuál, con mayor precisión de lo que ya hemos ido monitoreando y levantando en un diagnóstico, cuál es la línea base real en Chile del packaging y luego los criterios de circularidad y marco jurídico, que es el ideal y que probablemente sea el legado más relevante que vaya a dejar este acuerdo de producción limpia, que es realmente lo que nos permite identificar qué packaging es más circular que otro, es más sostenible medioambientalmente que otro. Además, los firmantes se comprometen con fomentar ruedas de negocios entre oferta y demanda y promoción, educación y sensibilización sobre las soluciones, problemáticas e insumos que vayan surgiendo en este trabajo. Los adherentes, que ahí van a entender bien el rol que tiene cada uno, los adherentes son los que tienen que proveer la línea base y toda la información de su operación de packaging, brechas y oportunidades de mejora según su experiencia, y además un plan de acción para reducir el impacto ambiental, que esta acción es sumamente interesante porque es concretamente lo que el esfuerzo de las empresas para poder disminuir sus impactos medioambientales por esta industria. Y estos son los tres actores. Los firmantes son los con los cuales se negociaron las metas y acciones de este acuerdo. Luego, y que son 6 y son totalmente estáticos, son los que son. Luego los adherentes, que aún estamos en posibilidad de que sigan adhiriendo empresas interesadas en querer sumarse a este tremendo proyecto. Así que cualquier interesado, si está presente en este webinar, luego puede escribirnos. Los adherentes se subdividen en dos grupos: los que importan, que son los que, o sea, los que, en el fondo, la oferta de packaging, que pueden ser importadores o los que fabrican localmente, y los que demandan ese packaging, que los subdividimos nuevamente en fulfillment, última milla, y los que venden por e-commerce, que este último grupo es sumamente, obviamente, masivo. Y por último, estas terceras partes interesadas que son menos vinculantes a sus compromisos porque realmente aportan con toda su visión y experiencia en todas estas acciones, como les comentaba, que son sobre todo actores de la academia y sistemas de gestión. Y aquí pueden ver este mar de 51 actores que ya han estado avanzando mucho con la concreción de estas acciones y que están aquí divididos entre los firmantes, los terceros interesados y los 35 adherentes que hoy día componen la oferta y demanda del packaging del mercado. O sea, hay un montón de insumos de primera fuente levantados aquí, problemáticas, dolores, oportunidades que han sido sumamente enriquecedoras en la experiencia que llevamos hasta ahora. Respecto a cómo funcionan los acuerdos de producción limpia, se hace el diagnóstico, se negocian estas metas y acciones, como les había comentado, se adhieren luego las empresas a este acuerdo de producción limpia que fue firmado por los 6 firmantes que les comenté recién, y ahora estamos en la etapa de implementación que dura 2 años, que se lanzó en enero y se empezó a mover la carta GAN desde marzo. O sea, esto se termina de ejecutar en febrero del 2026. Entonces, desde marzo luego viene la última etapa del acuerdo de producción limpia, que tiene que ver con la evaluación final de cumplimiento, donde ahí se auditan a las empresas, se hace un estudio de impacto también de ver todos los KPIs en los que incidió este acuerdo de producción limpia para disminuir la tonelada de residuos, CO2, etcétera, etcétera. Entonces, esto también luego se contabiliza con una metodología de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. ¿Qué avances hemos tenido nosotros hasta ahora en el acuerdo de producción limpia? Sobre todo estos tres, desde marzo a la fecha, que es el análisis de las normativas, que es lo que vamos a revisar con más detalle en el webinar de hoy, ya consensuado con todos los actores y ya revisado con el Ministerio de Medio Ambiente. La guía de tipologías, que nos permite clasificar el mundo del packaging en el sentido de los distintos componentes de un packaging, porque hay separadores, está el embalaje, está la cinta, está la tinta, todo tiene su propia particularidad. Tipologías del tipo de productos también que se despachan a domicilio, que también es un mar de diferencias cuando uno habla si es un producto tecnológico, es un producto de moda, es un producto de la industria de alimentos. Entonces todo también tiene su particularidad. Y todo esto se aborda en esta guía de tipologías, todas también disponibles
negocio redondo, como también les anunciaba Verónica. Y por último está el glosario, que tiene una taxonomía clave sobre la circularidad de embalajes de comercio electrónico, que te clasifica todo este grupo de conceptos que están relacionados con esta industria, que nosotros identificamos ser más o menos unos 200 conceptos, un poco más de hecho, que están relacionados con esto, porque son muchas las especificaciones que hicimos. Y ahora, para referirnos a las normativas, les dejo el paso a Paz Maluenda, que es profesional del Departamento de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, para hablar sobre la ley PUSU, la ley de bolsas plásticas y la ley REP, para luego nosotros hacer las observaciones con todos esos antecedentes dichos por Paz. Así que con eso, Paz, dejo de presentar y te paso el mando. Nati. Natasha, Ah, acá estoy. Sí. Muchas gracias por esta primera introducción súper interesante para poder saber el contexto del por qué y para qué estamos hoy día haciendo este análisis normativo. Paz, desde el Ministerio, está con un pequeño problema técnico que lo está resolviendo en este minuto. Así es que vamos a hacer un pequeño cambio. La idea es que Natasha pueda primero hacer el análisis normativo que hicimos desde la APL, para luego de alguna manera Paz retomar con cuál es la visión actual desde el Ministerio de las Políticas Públicas, entendiendo además que estamos, yo diría, como en una etapa que no está definido al 100% estas normativas, ¿no? Estas tres leyes están en este minuto sufriendo algunas modificaciones, o hay algunos proyectos en donde se está proponiendo hacer algunos cambios, por lo tanto, no está todo escrito, ¿ya? Entonces también en ese contexto tenemos que saber con qué regulación hoy día contamos para poder avanzar en la circularidad del packaging de comercio electrónico. Es importante hacer como ese pequeño alcance. Y lo otro importante tiene que ver con, a propósito de una pregunta que aparece ahí en el chat respecto de los envases de consumo masivo y qué pasa con los envases frescos y congelados en particular. Comentarles que el disclaimer que hicimos al inicio de este webinar, el análisis que hicimos para estas tres normativas, que las hiperdesmenuzamos, tiene que ver particularmente cuál es el impacto en el packaging de comercio electrónico, es decir, ese envase que es necesario para poder despachar una mercancía desde una bodega, un local, un punto de venta, hasta el consumidor final, no necesariamente el envase primario. Ya, ahora, si hay muchas inquietudes respecto a eso, dado que las leyes hoy día están sufriendo modificaciones o que hay algunas áreas grises, a lo mejor también puede ser materia que como gremio asumamos para revisar en otro contexto. Así es que, Nati, si puedes avanzar con el análisis legal, por favor. Gracias. Seguimos entonces. Se ve, ¿verdad? Para empezar a lanzarme ahí sin que se vea bien. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Entonces, análisis de regulaciones. Partimos con la muy conocida ley de chao bolsas plásticas 21.100. ¿Y qué dice aquí? Que aquí vamos a entrar con toda la minucia de los pormenores de estas zonas grises, puntos ciegos, son de pronto temas que tampoco se han considerado, que se están topando, y la relación también, no solamente cada una de las leyes, sino que la relación entre las tres. Entonces, es súper importante lo siguiente. Respecto al artículo Nati, 1, ¿sí? igual llegó la paz ahí, por si acaso. Ah, perfecto. Por si alcanzan igual. Sí, mucho mejor, porque así Paz va a poder contestar directamente las observaciones que le hagamos. Así que Paz, dale cuando quieras con la explicación de las tres leyes. Hola, buenos días. Oye, mil disculpas, la verdad que estaba resolviendo acá temas técnicos. Tuve que correr por las escaleras, así que muchas gracias por aguantarme, muchas gracias por la invitación, Natacha, por tu presentación, Vero también. Voy a pasar a compartir, porfa, díganme si ahora se me escucha bien. Te Sí, se escucho escucha perfecto. súper, se escucha bien. Ya, denme un segundo entonces.
No pude ver bien tu presentación, Nati, pero entiendo que tú hiciste una pequeña Sí, introducción de no, lo que por íbamos a ver ahora, ahora, ¿no es cierto? sí, por ahora solamente expliqué el acuerdo de producción limpia y lo más interesante va después de la tuya, así que no te preocupes. Después viene lo interesante. Después bien interesante, hacer un picoteo ahí. Ya. Bueno, como adelantaba Natacha, que les voy a presentar un breve análisis de las distintas normativas que existen sobre circularidad de de los embalajes de comercio electrónico. Esto en el marco de este APL para la sostenibilidad de los embalajes usados en comercio electrónico que ya anunciaba también la Nati. ¿Qué les voy a contar hoy día? Bueno, vamos a ver cómo aborda la circularidad en las distintas normativas. Ya lo habían adelantado, tenemos a la ley REP y también su decreto de envases, la ley PUSU, la ley PUSU que es la ley de plásticos de un solo uso, la ley 21.100 que es la ley de bolsas plásticas y vamos a terminar con un par de diapositivas donde vamos a ver la relación que existe entre estas distintas normativas. Entonces, partiendo ahora con la ley REP y su decreto de envases. Bueno, ¿cómo nace la ley REP? Acá un poquito de contexto internacional. Esta es una respuesta que surge en los años 90 en los países de la OCDE para atender distintos desafíos que ellos ya estaban teniendo en ese entonces en relación a la gestión de residuos. Es un tipo de regulación que obliga a las empresas a internalizar los costos de gestión de los residuos de los productos, o sea, de los residuos que se transforman en sus productos una vez usados. Es decir, es un esquema que extiende la responsabilidad del productor hasta la etapa de postconsumo. ¿Ya? Y es un mecanismo también que busca potenciar distintos tipos de valorización, en particular el reciclaje de estos residuos. El objetivo de la ley, así como bien macro, es avanzar hacia una economía circular, pero de ahí se desprenden varios objetivos específicos, como por ejemplo disminuir la generación de los residuos, aumentar la vida útil de los productos, en específico a través de la reutilización, aumentar también la valorización de los residuos generados a través del reciclaje, y todo esto a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor, de la REP, famosa REP. Entonces, acá para darles un poquito de contexto, ¿cómo operaba nuestro país, al menos antes de que la REP empezara a operar? Teníamos, por ejemplo, acá a un productor que vendía esta botella de agua. Teníamos al consumidor que compraba esta botella y se quedaba con un residuo. ¿Cuál era la obligación que tenía ese consumidor en ese entonces? Era simplemente botarlo a la basura y eran las municipalidades quienes se tenían que hacer cargo de su gestión. Hoy día, con una REP, con una responsabilidad extendida del productor, quien tiene la responsabilidad de hacerse cargo de ese residuo es el mismo productor que lo introdujo en el mercado. Y esto es a través de el establecimiento de la obligación de organizar y financiar la gestión de residuos de los productos prioritarios. Hoy día los productores tienen esa obligación a través de la ley REP. Y esto se traduce básicamente en metas de recolección y valorización de dichos residuos, que es un porcentaje de todo lo que introducen en el mercado. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es a grosso modo. ¿Qué entiende la REP por productor? Es cualquier persona que, independiente de la técnica que utilice para comercializar su producto, lo comercializa por primera vez en el mercado nacional. Es cuando lo comercializa bajo marca propia, independiente que lo haya adquirido de un tercero, pero lo comercializa bajo una marca propia, o bien cuando importa un producto para su propio uso profesional. Y acá, en el caso de envases y embalajes, el productor es aquel que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y o embalado. No es aquel que vende un envase, sino que es aquel que introduce un mercado, o sea, un bien de mercado envasado o embalado. ¿Y cuál es el mecanismo de la REP? Aquí vamos a tener varios productores de distintos productos prioritarios, los vamos a ver también más adelante. Tenemos distintos productores. La idea no es que cada uno de ellos salga a cumplir con sus metas, salga a implementar sus estrategias de recolección, sino que la idea detrás de esta ley es que ellos se organicen a través de sistemas de gestión, ¿ya? Que son entidades independientes que no reparten utilidades, o sea, no tienen fines de lucro, su único fin es cumplir las metas de los productores que lo conforman, y son estos sistemas de gestión quienes van a ir a contratar a través de una licitación abierta a gestores tanto para la recolección como para la valorización, siempre teniendo en mente o siempre como objetivo último cumplir las metas que tienen que cumplir sus productores. Tenemos también algunos actores, estos son los principales. Tenemos por una parte el productor de producto prioritario, tenemos al sistema de gestión ante el cual se tienen que, a través del cual van a cumplir sus metas. Tenemos a los consumidores,
que somos nosotros finalmente que vamos a consumir esos productos, y tenemos también a los gestores de residuos. Entre ellos se mueven dos flujos distintos. Por una parte tenemos el flujo del financiamiento, que va como muestra ahí la flecha. Por una parte está el productor de producto prioritario que financia el sistema de gestión, y es este sistema de gestión que con ese financiamiento va a organizar y va a contratar a los gestores. Y por otra parte tenemos el flujo material, donde tenemos al productor de producto prioritario que pone en el mercado su producto. A nosotros los consumidores que vamos a consumir esto, nos vamos a quedar con un residuo, y ese residuo luego se lo entregamos a un gestor que ha sido contratado por un sistema de gestión. Tenemos también otros actores dentro de este mapa. Tenemos al Ministerio del Medio Ambiente, que es el que elabora por una parte los decretos de metas de recolección y valorización. Después les voy a contar un poquito más de eso. También el Ministerio es el que aprueba a los sistemas de gestión a través de la aprobación de unos planes que ellos nos presentan. Está también la Superintendencia, que fiscaliza tanto a los sistemas de gestión como a los gestores de residuos. Y tenemos a las municipalidades, que acá tienen un rol bien importante, ya que tienen que convenir por una parte con los sistemas de gestión, tienen que promover acciones de educación ambiental hacia el consumidor, y pueden actuar también como gestores. Estos son los productos prioritarios que por el momento la ley establece. Tenemos los neumáticos y envases y embalajes, que son los dos que cuentan con decretos vigentes el día de hoy. Y tenemos también los aceites lubricantes, tenemos los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas, y tenemos también las baterías. Estos tres últimos que les menciono están con sus decretos en desarrollo. Porque siempre hablo de decreto, porque finalmente la ley nos mandata al Ministerio del Medio Ambiente a elaborar un decreto por cada uno de estos productos prioritarios, ya que en ese decreto se van a establecer específicamente cuáles son las metas de cada uno de esos productos, y eso va a ir también en función de las características que tienen las distintas industrias de estos productos. Entonces, hoy día contamos ya con un decreto vigente de neumáticos, y contamos también con un decreto vigente de envases y embalajes. Que es este de envases y embalajes el que hoy día nos convoca por este APL de envases de comercio electrónico. ¿Y qué nos dice este decreto? ¿Cómo aborda la circularidad? Bueno, a través de distintos mecanismos. Por una parte tenemos las metas de recolección y de valorización. Como yo les decía anteriormente, este es un porcentaje de los envases puestos en el mercado. Y las metas se van a diferenciar por categoría y subcategoría de envases. Este decreto establece dos categorías de envases y embalajes. Tenemos por una parte los envases domiciliarios, y también tenemos los envases no domiciliarios, cada uno con metas diferenciadas, y también tenemos subcategorías que también van a tener metas diferenciadas. Tenemos las subcategorías de papel y cartón, de plástico, metal, vidrio y cartón para líquidos. Y cuando se trata de envases domiciliarios van a poder ser de cualquiera de estas subcategorías. Mientras que cuando hablamos de envases no domiciliarios, solamente vamos a tener envases de papel y cartón, plástico y metal. Esto significa que cuando se trata de un envase de vidrio o de cartón para líquidos, siempre va a ser considerado como un envase domiciliario en el marco de la REP. ¿Ya? Bueno, y acá sin entrar en mucho detalle, pero estas son las metas específicas que tienen los envases domiciliarios, y acá, como pueden ver, también cada una de las subcategorías tienen envases. Acá lo interesante es ver que al año 12 vamos a llegar a la recolección y valorización de un 70% de los envases que se comercialicen de papel y cartón, 45% de plástico, 55% de metal, 65% de vidrio, 60% de cartón para líquidos. Estas metas que les estoy mostrando acá entraron en vigencia ya el año pasado, que fue el año 1 que aparece acá en la tablita, el 16 de septiembre. Y acá tenemos las metas de valorización de los envases no domiciliarios. Estas también entraron en vigencia el año pasado, el 16 de septiembre, y acá lo interesante es, claro, acá que a contar del año 9, el 85% de todos los envases de papel y cartón van a tener que ser recolectados y valorizados, el 55% de los de plástico y el 70% de los envases de metal. ¿Qué significa valorizados en el contexto de este decreto? Es que se van a tener que reciclar, o sea, van a tener que recolectarlos y llevarlos a un gestor que realice el reciclaje de dichos envases. Existen otras dos subcategorías, se podría decir, que es la de otros, donde ahí se incluye cualquier materialidad que no está incluida dentro de las subcategorías que recién les mencioné. Acá está, por ejemplo, la madera, que
entiendo que era un tema que a muchos les podía interesar. Y también está la subcategoría de envases retornables. Estas dos no cuentan con metas, no están sujetas a metas, a diferencia de los otros envases que recién veías. Y esto como una forma también en el caso de los envases retornables de fomentar este tipo, o sea, este uso de este tipo de envases, que finalmente no genera un residuo, sino que retorna al productor para ser usado con el mismo fin para el que fue creado. Otro de los mecanismos que tiene el decreto de envases para abordar la circularidad es la obligación de ecodiseño. Esto está presente tanto en el artículo 20 como en el artículo 37. Y acá lo que se indica es que los sistemas de gestión tienen la obligación de ecomodular la tarifa que le cobran a sus productores. ¿A qué nos referimos con ecomodular? Es que el sistema de gestión pueda poner recargos o bonificaciones dependiendo de distintos criterios. En este caso, uno de los criterios que tienen que considerar los sistemas de gestión para ecomodular la tarifa que cobran a sus productores son las complejidades que puedan existir para la recolección del envase, así como las complejidades que puedan existir para la valorización del envase. Esto se da, por ejemplo, en algunos envases multicapa, donde su valorización es muy compleja. Esto tendría que ser considerado por los sistemas de gestión para cobrarle algún tipo de recargo por esa complejidad. Y también un tercer criterio que deben considerar los sistemas de gestión al momento de definir la tarifa que van a cobrar es el contenido de material reciclado en el país que está en el envase en cuestión. Y este material reciclado tiene que ser reciclado en el país y a la vez tiene que haberse generado a partir de residuos generados en el país. Así lo establece el decreto. Y por último, en lo que respecta a la REP, tenemos los proyectos de reducción. Entiendo que esto también es un tema que interesaba. Y este es un incentivo que se establece en el decreto de envases, que lo que busca es reducir la generación de residuos de envases. En este caso, los productores van a poder presentar proyectos, pero estos proyectos no pueden ser cualquiera, sino que tienen que contener medidas que estén destinadas a disminuir las toneladas de envases que se utilicen para comercializar la misma cantidad del bien de consumo envasado o embalado. En este caso, ¿cuáles son algunas de quizás de los beneficios que tienen estos proyectos de reducción? Por una parte, se van a llevar una disminución en la obligación de la valorización, que va de 1 a 5 años, siempre y cuando se cumpla con algún umbral mínimo de reducción de envases. Esto va a ser establecido en porcentajes y en toneladas. El proceso de estos proyectos o de la postulación de estos proyectos son dos. Por una parte se postula y posteriormente se verifica que las medidas postuladas fueron implementadas. Y hoy día nos encontramos en el Ministerio elaborando esta resolución que va a determinar todas estas indicaciones que le digo yo, más en detalles y también detalles del proceso. Ahí en las fotos les muestro algunos ejemplos de proyectos de reducción que podrían caer dentro de esta bonificación. Ahí, por ejemplo, son envases que han modificado su forma para generar finalmente menos residuos, para utilizar menos material y por ende generar menos residuos. Ahora nos vamos a pasar a la ley de plásticos de un solo uso, la ley 20.368, la ley PUSO, como le llamamos nosotros internamente, que entiendo que también es de gran interés para ustedes. Bueno, acá la contaminación por los plásticos es lo que movió principalmente a la creación de esta ley. Acá tenemos solamente al océano llegan 8 millones de toneladas al año. Acá solamente un ejemplo cómo esto se refleja. La almeja antártica, por ejemplo, el 100% de los individuos examinados mostraron presencia de microfibras, el 100%, y más del 90% presentaron microfragmentos de plásticos. Ahí vemos efectivamente la presencia de plásticos en el océano. Y acá, esta también es una gráfica que nos permite visualizar quizás la gravedad de este tipo de contaminación. Acá lo que podemos ver es un total de producción de 78 millones de toneladas de plástico, donde lo que podemos ver acá es que el 14% se va a incineración. No sé si ven mi flechita, pero estoy tratando de indicarles lo que estoy como mencionando. 14% se va a incineración, el 40% se va a vertederos, el 32% termina en bosques, ríos, lagos, etcétera, y solamente el 14% es recolectado para reciclaje. Sin embargo, de este 14%, el 4% se pierde
el 8% se va a procesos de reciclaje de productos de menor calidad y solamente el 2% de todo lo que se generó está entrando finalmente en los mismos procesos de producción que se dieron al inicio. O sea, la circularidad se está dando solamente en el 2% de todos esos productos de plástico que se están generando. Entonces, por eso tenemos esta ley 20.368, la ley PUSO, que tiene como objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos al limitar la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. Y por otra parte, fomenta la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de las botellas plásticas desechables. Es decir, acá estamos regulando, se podría decir, como dos universos distintos. Por una parte tenemos los establecimientos de expendio de alimentos y por otra parte tenemos todo el universo de las botellas plásticas. Respecto a los establecimientos de expendio de alimentos, existen prohibiciones de entrega de productos de un solo uso. Es una lista taxativa que la vamos a ver en la próxima diapositiva. Y también tenemos la opción que existe de ofrecer plásticos certificados para consumo fuera del establecimiento. También lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Y en lo que respecta a las botellas plásticas, tenemos la obligación de incorporar plástico recolectado y reciclado en el país y también una obligación que tienen aquellos, los que venden los bebestibles, de ofrecer las opciones retornables. Entonces, en lo que respecta a los establecimientos de expendio de alimentos, ¿cuáles son los productos que regula esta ley? Son todos los que ven ahí en pantalla. Están los vasos, las tazas y los tazones, tenemos los cubiertos de plástico, al igual que los palillos, tenemos las bombillas o los mezcladores, las tapas que no sean de botellas, platos y pocillos, cajas o envases de comida preparada, estas bandejas también o estos individuales de plástico que muchas veces nos dan, y también tenemos a los sachets. Entonces, ¿qué es lo que dice la regulación? Cuando se trata del consumo adentro de un establecimiento de expendio de alimentos, se prohíbe la entrega de cualquier tipo de estos productos si es de un solo uso. Es decir, cuando el consumo es dentro del local, solamente van a poder ofrecer estos productos, pero que sean reutilizables. ¿Ya? Eso siempre cuando es el consumo dentro del local. Nada de esto va a tener que ser de un solo uso, sino que cualquiera de estos tipos de productos va a tener que ser reutilizado. Y cuando se trata del consumo fuera del local, va a estar permitida la entrega de estos productos desechables siempre y cuando sean de materiales valorizables distintos del plástico. Es por eso que hoy día vemos muchos de estos como cucharitas de madera, porque efectivamente la ley te permite la entrega de estos productos desechables siempre y cuando sea distinto del plástico. Y si es de plástico, va a tener que ser de plástico reciclado, ¿ya? Por eso se habla de que esta opción o sea, de que esto de plástico reciclado es una opción, es una alternativa que te da la ley PUSO. Puedes hacerlo de un material distinto al plástico, que sea valorizable, o bien, si quieres que sea de plástico, va a tener que ser certificado. ¿Y qué es esto de los plásticos certificados? Bueno, lo que dice la ley es que tienen que estar compuestos total o parcialmente por materias que provengan de recursos renovables y además tienen que ser compostables. La certificación que obtengan estos plásticos va a tener que ser fácilmente distinguible para los consumidores, va a tener que estar tanto en los productos y también los establecimientos van a tener que exhibir esta certificación. Y todos los detalles de este tipo de certificación y los requisitos van a estar establecidos por reglamento. Y este es el reglamento que ha estado un poquito en boga en este último tiempo, pero que hoy día ya se encuentra en proceso ya de finalización. Es decir, a modo de resumen, los plásticos certificados van a tener que cumplir con dos atributos. Por una parte, van a tener que provenir de fuentes renovables, el 20% al menos va a tener que ser producido a partir de ese tipo de recursos, y además van a tener que ser compostables, ya sea a nivel domiciliario o a nivel industrial. Cuando se trata de las botellas plásticas desechables y contenido reciclado, la ley, ¿qué dice? Bueno, la ley establece la obligación de incorporar plásticos recolectados y reciclados en el país a las botellas desechables, y esto va a ser exigido de forma progresiva. Inicia con un 15% de plástico reciclado y recolectado en el país al 2025 y avanza progresivamente hasta un 70% al año 2060. Esto también va a tener que ser certificado, esto es algo que también se toca en el reglamento. Y quedan exentos aquellas botellas plásticas que son importadas y también los pequeños productores de bebestibles.
Y respecto a las botellas plásticas retornables, lo que indica la ley es que el comercio nacional debe ofrecer este tipo de botellas, también para venta online. Al menos el 30% de las vitrinas de supermercados deben ofrecer esta opción. Y está también la obligación de los comercializadores de bebestibles de recibir botellas retornables por parte de los consumidores. Y entrando un poquito más en detalle con lo que regula el reglamento, estas son las distintas materias que el reglamento que está en proceso regula. Por una parte habla del plástico certificado, lo voy a contar ahora un poquito en más detalle. Habla también de la visibilidad que tiene que tener este certificado, las botellas desechables y el porcentaje que deben incluir de material reciclado, botellas retornables también, su exposición en las vitrinas, que alcanza el 30%, y los procedimientos de certificación. Entonces, en lo que respecta a plástico certificado, y acá quiero hacer antes una declaración. Esta es una propuesta que se está presentando este jueves al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad. Es decir, está en su etapa final, pero podría eventualmente sufrir algún tipo de cambio, pero es la propuesta que hoy día se está manejando. Es la propuesta que muchos de ustedes quizás vieron en la consulta pública que esto fue sometido. Acá se incorporaron las observaciones que llegaron. Y esto es lo que está siendo incluido en una propuesta, como les digo, que va a ser presentada ante el Consejo de Ministros este jueves. Tenemos entonces el plástico certificado, que es lo que dice respecto a la temperatura y el plazo de biodegradación. Dice que cuando es compostable a nivel domiciliario, el producto va a tener que biodegradarse en al menos un 90% de su materialidad, en un plazo que no va a poder superar los 365 días, y a través de un proceso de compostaje domiciliario que alcance temperaturas que no excedan los 30 grados Celsius. Cuando se trata de un compostaje a nivel industrial, deberá biodegradarse en al menos un 90% también de su materialidad, en un plazo no superior a 180 días corridos, y a través de un proceso de compostaje industrial que no alcance temperaturas de entre 40 y 70 grados Celsius. Y si el producto es compostable a nivel domiciliario, se va a entender también que es compostable a nivel industrial. Respecto a la visibilidad, que es lo que está incluyendo esta propuesta de reglamento, todos los productos van a tener que ser rotulados de forma visible, claramente legible e indeleble, pero esto no va a tener que impedir la compostabilidad del producto. Este rótulo va a tener que contener al menos los siguientes elementos. Ahí los menciono. Está la frase plástico certificado, ley número 20.368. Va a tener también un número único de identificación. Va a tener que poner la frase compostable, en el caso que el producto sea compostable a nivel domiciliario y a nivel industrial, o la frase compostable industrialmente si el producto solamente es compostable a nivel industrial. Y como les adelantaba antes, los establecimientos de expendio de alimentos también van a tener que tener visible esta certificación. Si alguien se las pide, ellos van a tener que poder mostrársela, y van a tener que tener en un espacio visible al público el siguiente mensaje: este establecimiento entrega productos de plástico certificados según lo dispuesto en la ley 21.368. Para consultar los certificados puede solicitarlos. Es decir, acá siempre la ley vela porque esta certificación y sus detalles esté siempre disponible al público. En relación a las botellas desechables, como les anunciaba antes, este reglamento va a determinar el porcentaje. Este no varía en relación a lo que ya establece la ley. Acá tenemos los años y los porcentajes que se alcanzan, desde el 2025 al 2029 un 15% de material reciclado, 2030 al 39 un 25%, y así hasta llegar a un 70% desde el 2060 en adelante. Y acá es importante resaltar que dicho porcentaje se va a calcular considerando únicamente el cuerpo del envase, o sea, se va a dejar afuera la tapa y las etiquetas que pueda tener dicha botella. Y respecto a los procedimientos de certificación de plásticos y de contenido reciclado en botellas plásticas, porque son ambos los aspectos que tienen que ser certificados. Por una parte, este plástico que tiene que tener este porcentaje de material renovable y que tiene que ser compostable, ¿verdad? Y también este contenido reciclado de las botellas. Se va a tener que presentar una solicitud ante el Ministerio, esto adjuntando evidentemente aquellos informes que den cuenta de que se cumplen con todos los requisitos, y estos informes tendrán que ser emitidos por entidades técnicas que son autorizadas o que deben ser previamente autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y con esto el Ministerio se pronunciará dentro de un plazo de 10 días, otorgando o bien denegando este certificado. Este certificado va a contener al menos un número único de identificación, el titular de este certificado,
el o los productos de plástico que se están certificando, o las botellas en este caso, la fecha de emisión y la fecha de expiración de dicho certificado. Esta propuesta, que se presenta, como le digo, mañana ante el Consejo, incluye un régimen transitorio, durante el cual estos informes que se exigen, los informes que de alguna forma verifican que se están cumpliendo con todos los requisitos, no van a tener que ser, o sea, perdón, no van a ser solicitados hasta que la SMA elabore un reglamento con los requisitos que tienen que cumplir estas entidades técnicas. O sea, aquí estamos hablando de un segundo reglamento que en este caso es responsabilidad de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde tienen que indicar cuáles son las características o los requisitos que deben cumplir estas entidades técnicas. Ese reglamento también se encuentra en elaboración, también fue sometido a consulta pública, así que debiese estar prontamente publicado. Y bueno, y la entrada en vigencia de esta ley ha sido de forma gradual. Algunas de las indicaciones ya están vigentes actualmente y son las que menciono, o sea, las que se muestran ahí en la gráfica. Y todas estas han entrado en vigencia de forma gradual a partir de la publicación de la ley. Esta ley se publicó el 13 de agosto del 2021 y a los 6 meses, o sea, desde el 13 de febrero del 2022, entró en vigencia la primera parte, y en este caso se prohibió los productos de poliestireno expandido, más conocido como Plumavit, y también se prohibió la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plásticos de un solo uso en los establecimientos de expendio de alimentos. Esa indicación, esa obligación ya está vigente desde el 13 de febrero del 2022, o sea, desde ahí esos productos ya están prohibidos. Y también en esa fecha, el 13 de febrero, entró en vigencia la obligación de ofrecer y de recibir botellas retornables en los supermercados. Luego, 2 años después de la publicación de la ley, el 13 de agosto del 2023, esta obligación de los supermercados de ofrecer y recibir botellas retornables se amplió a todos los comercializadores de bebestibles. Esa también ya se encuentra en vigencia. Y el 13 de agosto de este año entraba en vigencia la última parte de la ley. Ahí entraba en vigencia todas estas regulaciones a la entrega de desechables tanto adentro y fuera del local, y también entraba en vigencia este porcentaje de botellas retornables que tenían que estar en vitrina. Sin embargo, como quizás muchos ya se enteraron, ese plazo hoy día se amplió. Fue aprobado el proyecto de ley que ampliaba ese plazo, es decir, estas últimas regulaciones que todavía no entraban en vigencia, van a entrar en vigencia el 13 de febrero del 2026, es decir, 54 meses desde la publicación de la ley. El resto sigue vigente. Las que se encuentran bajo esta barra amarilla son las que hoy día se encuentran en total vigencia, y solamente las regulaciones que aplican para el consumo dentro y fuera de los locales o de los establecimientos de expendio de alimentos, y este porcentaje de botellas retornables en las vitrinas de los supermercados es la que se amplió, solamente esas dos últimas. Respecto al contenido de material reciclado de las botellas, esta no se amplió, esta sigue el mismo plazo que establece la ley, y que parte el 2025 con un primer 15% de plástico reciclado en las botellas. Con esta ampliación también este reglamento que hoy día está en proceso con todos estos temas, también se amplía su plazo al menos para tenerlo listo, y este nuevo plazo es del 13 de diciembre del 2024. La fiscalización, para terminar acá con lo que es plásticos de un solo uso, el rol fiscalizador corresponde a las municipalidades, la ciudadanía tiene un rol muy, muy relevante acá, también puede hacer las denuncias. Todas estas denuncias se hacen ante el juzgado de policía local, y las sanciones que aparecen ahí un poquito más detalladas son con multa a beneficio municipal. Y acá también después lo podemos dejar a disposición. Oceana, que es una fundación que estuvo muy involucrada en el desarrollo de esta ley, desarrolló un kit para facilitar esta fiscalización que puede haber de parte de las municipalidades como también de parte de la ciudadanía. Y por último vamos a entrar a la ley 21.100, que es de bolsas plásticas. Esta ley tiene como objetivo proteger al medio ambiente mediante la prohibición de la entrega de bolsas plásticas de comercio. Acá dentro de las indicaciones más relevantes quizás tenemos las definiciones, también por otra parte las prohibiciones de entrega, y también la fiscalización. Y dentro de las definiciones tenemos por una parte lo que se entiende por bolsa, que es un embalaje flexible constituido de un cuerpo tubular cerrado en uno de sus extremos. Tenemos también
la bolsa plástica, la definición de bolsa plástica, bolsa que contiene como componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo, así lo define la ley, lo que es bolsa plástica. También está la bolsa plástica de comercio, que es aquella que es entregada por un establecimiento de comercio para el transporte de mercaderías, o también en el caso de aquellas compras que uno realiza por medios electrónicos, es la bolsa que se utiliza para el transporte de la mercadería hasta que es entregada al consumidor final. O sea, acá de hecho tocamos de lleno lo que nos convoca en este APL. Y por otra parte tenemos el establecimiento de comercio, que se entiende por cualquier canal minorista o mayorista de distribución o comercialización de bienes de servicios. Y acá hubo una solicitud de opinión por parte del Ministerio respecto a a qué se refiere con componente fundamental. Y el Ministerio del Medio Ambiente emitió una opinión técnica. ¿Por qué resalto esto de opinión técnica? Porque el Ministerio no tiene la facultad de interpretar esta ley. Acá la única entidad, la única institución que puede o que tiene la facultad de interpretar cualquier cosa que no se entienda, cualquier área gris, cualquier tema que pueda ser interpretable, es la Contraloría General de la República. ¿Ya? No es el Ministerio, por eso acá lo que emitió el Ministerio es una opinión en relación al alcance del concepto de componente fundamental. ¿Y qué dice el Ministerio? Es que dicho concepto engloba a cualquier polímero elaborado a partir del petróleo que forme parte de la composición de una bolsa con prescindencia, es decir, da lo mismo la proporción en la mezcla utilizada para la elaboración del producto. Esto, como les digo, fue la opinión que emitió el Ministerio ante la solicitud de la Contraloría. Y respecto a las prohibiciones de entrega de estas bolsas, ¿qué es lo que indica esta ley? Dice que se prohíbe a los establecimientos de comercio, como veíamos antes, ya sean minoristas o mayoristas, ya sea físico o a través de medios electrónicos, a cualquier título de bolsas plásticas de comercio. Y esta prohibición está en vigencia totalmente desde agosto del 2020. En este caso, o sea, en el caso de esta prohibición, solo se excluyen aquellas bolsas que son el envase primario de alimentos, perdón, que son aquellas que están en contacto directo, ya sea por razones higiénicas o porque eso puede ayudar a prevenir el desperdicio de los alimentos. Esas son las únicas bolsas que hoy día se pueden ver todavía en el comercio. Y respecto a qué se entiende por entrega, acá nuevamente también tenemos una opinión técnica del Ministerio. Insisto, acá el Ministerio no tiene la facultad de interpretar lo que quiere decir esta ley, pero esta opinión técnica del Ministerio dice que la finalidad del referido cuerpo legal, o sea, se refiere a esta ley de 21.100, es restringir la disposición de bolsas plásticas para el transporte de producto recién adquirido en el comercio, con prescindencia, nuevamente, de la ubicación de las mismas en las salas de venta de los establecimientos de comercio regulados. Acá lo que se entiende es que independiente de donde esté la bolsa, si está antes de la caja, si está después de la caja, no se puede entregar siempre y cuando sea de bolsa plástica y que tenga algún polímero proveniente del petróleo. Acá también existe un rol fiscalizador desde las municipalidades, la denuncia se hace ante el juzgado de policía local y también las sanciones van con multa a beneficio municipal y son hasta 5 UTM por cada bolsa plástica que este comercio esté entregando. Y existe un proyecto de ley hoy día que modifica o que busca modificar esta ley. ¿Cuál es el objetivo? Es, por una parte, perfeccionarla e incluir también de manera formal algunos lineamientos de la definición de bolsa plástica. Acá me imagino que se quiere, no sé si ampliar, pero al menos dejar un poquito más claro cuál es la definición que se va a entender por bolsa plástica. Y también la idea de este proyecto es que quede en condiciones bastante similares a lo que hoy día se regula en la ley 21.368. Acá este punteo son con los principales aspectos que incluye este proyecto. Por una parte es definir claramente el concepto de bolsas plásticas en cuanto a su materialidad, el porcentaje de polímeros derivado del petróleo que se va a aceptar, etcétera, o porcentaje de biobasado, indicar el compostaje a nivel domiciliario o industrial, exigir también certificaciones y rotulado y que diga expresamente que se prohíbe la venta de bolsas plásticas y no lo deja solo a la entrega. Entonces acá, como podemos ver, este proyecto trata de hacerle un símil o de homologar un poco a lo que se exige en la ley PUSU que veíamos anteriormente. Este proyecto de ley se ingresó hace muy poquito. Yo traté de ver el estado en el que estaba, pero lamentablemente no pude llegar al número de boletín ni en qué trámite legislativo estaba. Me tinca, quizás puede ser porque entró recientemente, pero lamentablemente no pude ver en el estado en que estaba.
Y por último, ya creo que además estoy súper pasada de tiempo, existen algunas relaciones entre estas distintas normativas. Tenemos acá las tres. Por una parte tenemos la ley REP y su decreto, con sus sujetos regulados y sus productos regulados. Tenemos la ley PUSO también con sus sujetos regulados y los productos. Y la ley de bolsas también con los sujetos regulados y los productos. Si bien uno podría ver que están como claramente identificadas y son, no sé, diferentes, existen ciertos cruces entre ellas. Em, Se pueden dar algunas intersecciones entre ambas leyes y esto ocurre, o sea, entre estas tres leyes, y esto ocurre principalmente en lo que respecta a la ley REP y la ley de bolsas plásticas. Acá vamos a tener algunos sujetos que van a estar regulados por ambas leyes, como son el establecimiento de comercio, los establecimientos de comercio electrónico, que también a la vez van a ser considerados como un productor de envases, y esto es en el caso de aquellas bolsas que se utilicen en el comercio electrónico para transporte de mercaderías. O sea, todo aquel comercio electrónico que vende y que ocupe de estas bolsas va a estar regulada tanto por la ley de bolsas plásticas, impidiendo o prohibiendo la entrega de bolsas plásticas, y también va a ser regulado por la ley REP y por su decreto de envases, ya que está poniendo en el mercado un bien de consumo embalado o envasado. Y por otra parte tenemos algunas intersecciones en lo que, o sea, en relación a la ley PUSU y la ley REP. Acá también vamos a tener algunos sujetos que van a estar regulados por ambas leyes. Esto se trata, o sea, acá hablamos de aquellos productores de botellas y aquellos establecimientos de expendio de alimentos que también van a ser considerados productores de envases, y eso ocurre en algunos casos como, por ejemplo, en las botellas desechables y en aquellos envases plásticos que se entreguen para el consumo fuera del establecimiento, como estas, de repente, como almejas que existen de plásticos, o también los sachets. Cuando un establecimiento de expendio de alimentos entrega ese tipo de envases, también va a ser considerado como un productor bajo el marco de la ley REP. Entonces, si bien tenemos estas tres leyes con sus sujetos y sus productos regulados indistintos y diferenciados, efectivamente van a haber ciertos cruces. Esto es unas intersecciones que se analizaron quizás a raíz de este webinar. Probablemente ustedes que trabajan ahí, que están ya en el terreno, que son quizás algunos de estos sujetos regulados, tienen algunos casos que también se pueden replicar. Bienvenido que los puedan presentar, bienvenido que quizás puedan conversar con nosotros. Eso siempre lo van a poder hacer, siempre existen canales oficiales para consultas o para comentarios que nos puedan hacer llegar al ministerio. Acá tenemos por una parte la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, que es la OIS. Tenemos también las solicitudes de acceso a información pública, que son las SAIP, y también siempre van a poder solicitar reuniones de lobby a autoridades y jefaturas. Y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias y mil disculpas por el retraso inicial. Gracias, Paz. Si quieres dejar de presentar un segundo para pasar rápidamente a la última parte de esta sección, que es full en conjunto contigo, Sí. que también sirve de cierre y sirve de resumen y de reforzamiento de algunos de los puntos que ya mencionaste y otros puntos que de hecho faltó mencionar en lo que queremos hacer nosotros énfasis. Con respecto a las bolsas plásticas, entonces, ¿qué observaciones nosotros tenemos y qué dudas nosotros tenemos que les presentamos ya a ustedes como ministerio? Dice, y eso también sirve de aclaración para el público, el objetivo de la ley, de acuerdo con el artículo 1, consiste en proteger el medio ambiente mediante la prohibición de entrega de bolsas plásticas de comercio. Y ahí cabe destacar que la prohibición se enfoca en el origen del producto en vez de su fin de vida y respectivos efectos sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque dice que el plástico, o sea, y te define plástico, tiene que ver con que tiene que ser biobasado finalmente, y ahora vamos a explicar bien ese concepto, independiente si luego es compostable o no es compostable, es biodegradable, no es biodegradable, o como sea que se pueda gestionar luego ese residuo. ¿Y eso qué diferencia tiene con la PUSU, por ejemplo? Es que en esta se especifica que el plástico certificado, como ya mencionó Paz, deberá ser compostable y que el plazo de biodegradación no podrá ser superior a 1 año y que el porcentaje mínimo de materias producidas, o sea, lo biobasado, no podrá ser inferior al 20%, que esto todo se está delimitando en el reglamento que se postergó. Además, respecto a la definición de bolsa, que es un embalaje flexible constituido de un cuerpo tubular cerrado en uno de sus extremos, lo que se destaca aquí es que
se podría especificar mejor a través de una lista no taxativa, eh, con más detalle las bolsas que se permiten y que no se permiten, porque hay todo un flujo de bolsas que entran, que están en el límite, en estas zonas grises que nosotros decimos, y que no están siendo reguladas cuando en el objeto de ley no se está cumpliendo. Y aquí pusimos un par de ejemplos, porque como dice, cerrado, flexible, constituido con cuerpo cerrado en uno de sus extremos, puede ser que las bolsas por alguna u otra razón estén cerradas, puedan estar cerradas por el otro extremo, y con eso pasen, siendo que la materialidad es totalmente de plástico. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dice, que esto es muy interesante, la definición de bolsa plástica dice que contiene como componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo. Y aquí ustedes van a notar algo muy relevante, que la definición de plástico es diferente en la ley de Chao Bolsas Plásticas, que es este caso, con la de PUSU y la ley REP, que es así, la tienen igual, porque la ley de bolsas plásticas te dice, te menciona el componente del petróleo, mientras que la PUSO y la ley REP te dice que el plástico tiene relación con un componente sintético y jamás menciona petróleo. Entonces ahí también, por un tema hasta semántico, sería ideal poder homogenizar esa definición. Y además, eh, la definición dice que que se entiende por fundamental, porque eso también es el gran tema que se está tratando de consensuar y que el Ministerio de Medio Ambiente ya emitió una opinión técnica al respecto, ya que por ahora está sujeto a interpretación. Entonces, ¿cuál es el porcentaje exactamente de el polímero de petróleo que va a ser autorizado o no? Entonces, eso también es sumamente importante dejarlo plasmado. ¿Qué es lo que opina el ministerio, que es el pronunciamiento que se ha hecho hasta ahora, que no está formalizado dentro de la ley aún? Es cualquier polímero elaborado a partir del petróleo que forme parte de su composición de una bolsa, con prescindencia de su proporción en la mezcla utilizada para la elaboración del producto. O sea, 0% debería provenir del petróleo, según la interpretación, que aún no ha sido formalizada, pero que por ahora es una zona gris también que permite un flujo de material que en teoría se busca prohibir según el objeto de esta ley. Y además, nosotros tenemos otra observación que tiene que ver con el petróleo, también relacionado y que se contradice un poco con el objeto de la ley, porque se menciona que únicamente contempla el petróleo en la definición de bolsa plástica, queriendo en realidad abordar el origen fósil, y eso, por ejemplo, permite los mismos componentes que son producidos a partir de gas natural. Entonces, eso también sería muy interesante ver la posibilidad de trabajarlo, y de hecho hay un proyecto de ley que entró ahora para modificar esta ley, que entró de hecho en julio de este año, y que busca justamente abordar estas problemáticas, entre otras. Para los que no saben, este gráfico es como el ABC del mundo de al menos del packaging de comercio electrónico y de toda la gestión de circularidad de material. Tiene que ver con esto. Son dos ejes: biobasado, o sea, en el fondo si es o no elaborado a partir de fuentes renovables, o si es biodegradable, o sea, en el fondo si se puede, bueno, degradar o no bajo ciertas condiciones. Ojo, porque la biodegradabilidad se puede dar con compostaje, se puede dar por ser soluble en agua, se puede dar en un ambiente aeróbico o anaeróbico, etcétera. O sea, hay varias clasificaciones de cómo se dan esas condiciones de biodegradabilidad. Y una no implica la otra, que eso también es muy interesante poder entender. Lo biodegradable puede ser de origen fósil o no origen fósil, y lo biobasado puede ser o no biodegradable. Entonces, poder saber contemplar realmente y considerar todos esos pormenores es sumamente importante para interpretar estas leyes. Y esta ley en particular lo que dice es en relación a lo biobasado. Se preocupa de que el origen sea renovable, pero no se preocupa del fin de vida de estos productos. Luego, la ausencia de un mecanismo para verificar, que eso Paz ya lo mencionó bastante bien, o sea, con bastante detalle, al igual que se especifica la incorporación de etiquetado, porque también esta ley carece tanto de certificaciones como de etiquetado. Y también es importante que se tenga en consideración que esta ley no contempla un reglamento, que ese es el gran problema también. Porque por último, un reglamento no puede abordar cosas que la ley haya postergado, y luego los reglamentos tienen resoluciones que también son una instancia posterior donde se pueden abordar cosas que queden pendientes en el propio reglamento. Pero esta ley no contempla jamás que se elabore un reglamento. Entonces, estos temas quedaron realmente sin considerar. Y temas que sí son considerados en la PUSU, que ahí está el cruce.
la ley de plásticos de un solo uso considera tanto la certificación como el etiquetado. Con respecto a la PUSU, y aquí Paz, antes de pasarme a la PUSU, no sé si tienes algún comentario con respecto a los alcances levantados en la de bolsas plásticas. ¿Alguna reacción? Sí. ¿Alguna Eh, reacción? Gracias, Nati. También agradezco todo este levantamiento que se hizo en el marco de esta APL. Yo no puedo más que coincidir con muchas de las observaciones que ustedes hacen. Yo creo que esta ley es muy perfectible, o sea, hay muchos elementos que se les podrían incluir. Ahora bien, no es algo no es algo que puedan hacer desde el ministerio, me refiero a elaborar esta ley. Yo creo que la oportunidad de este mismo proyecto de ley que ya se presentó, ahí de hecho ya se abordan varios de los temas que tú mencionas, como el fin de la vida útil, o sea, preocuparse del fin de vida de estas bolsas que efectivamente tenga que ser compostable. Se podría incluir también esta lista taxativa que tú indicas, Nati. Yo creo que es la oportunidad para hacerle mejoras a esta ley que efectivamente tiene varias deficiencias. También, lo mismo que tú dices, lo limita exclusivamente al petróleo, más allá de hablar de un combustible fósil o de origen fósil. Pero sí me gustaría agregar que esta opinión del ministerio no es algo antojadizo, no es un capricho, sino que esto se hizo analizando detalladamente la historia de la ley y todos los artículos o cómo se discutieron los artículos que finalmente quedaron en la ley. ¿Y cuál es el espíritu detrás de esto? Es que efectivamente no se venda nada que sea de plástico, que no tenga, o sea, que no tenga, aunque sea un polímero, aunque sea un porcentaje de 1%, la historia de la ley o perdón, el espíritu de la ley en función de la historia que se puede ver en todas las discusiones que se dieron cuando se tramitó, lo que refleja es que efectivamente la intención y el espíritu detrás era que no se utilizaran las bolsas plásticos bajo ningún concepto. Eso sí me gustaría dejarlo muy claro. Y como bien dices tú, también de esta ley no emana ningún reglamento que pudiese dar más detalles y donde al menos nosotros como ministerio podamos tener algún tipo de facultad de aclarar ciertas cosas, interpretar algunas cosas que quizás no quedaron tan claras, pero efectivamente, como dices tú, no hay ningún reglamento o resolución que emane de esta ley. Así que yo creo que este proyecto que se está presentando para modificarlo, yo creo que es una muy buena oportunidad que se tiene que aprovechar para perfeccionarla. Gracias, Paz. Y ahora con respecto a la ley PUSU, ¿qué es lo que nosotros estamos levantando de manera súper concisa en el tiempo? Lo mismo, aquí pueden ver, contrastar la definición de la PUSU con la de bolsas plásticas. Aquí se habla de material sintético, como les comentábamos, elaborado a partir de un polímero que tiene la propiedad de ser fácilmente moldeable y conservar una forma rígida y parcialmente elástica. Por ende, bueno, el resto habla de lo mismo. Entonces, por ende, no se menciona el petróleo, pero entra este componente sintético que hace alusión más bien eh, a la elaboración sintética, a la elaboración artificial, finalmente, del polímero. Em, entonces, ojalá lo que se pide es que se homogenice ambas definiciones para hablar todos el mismo idioma, a propósito también de el entregable de la taxonomía que nosotros también proponemos a partir de este acuerdo de producción limpia. Luego está el tema de los plásticos certificados, que esto más que una propuesta es más bien para dejar establecido a los que están viendo este webinar de que esto quedó también sujeto al reglamento de ley, el porcentaje, digamos, definitivo, que va a ser tanto de biobasado como lo que va a pasar luego en condiciones de biodegradabilidad. Hay una propuesta planteada en el anteproyecto de reglamento, pero esto aún no está definido al 100%, y por eso la necesidad de prorrogar esta tercera etapa de la ley PUSU, que se postergó hasta febrero del 2026. Esto era más que todo una aclaración porque ha sido un sujeto de muchas dudas y controversias en el ecosistema. Era importante tenerlo presente. Luego, prohibición de entrega para el consumo fuera del establecimiento y obligación de sensibilización, porque recordemos que esto es lo que atinge a este acuerdo de producción limpia del delivery, lo que pasa fuera, el despacho. Cuando se trata del consumo fuera del establecimiento, será permitida la entrega de productos desechables de material valorizable distinto al plástico certificado, distinto al plástico, o que sea de material de plástico certificado, según lo que sale el artículo 10, que es ese el que se prorrogó y se determinó que se iba a ver en el anteproyecto, o sea, en el reglamento propiamente tal. Con respecto a cómo se informa a los consumidores sobre la manera adecuada de valorizar los residuos, esto también quedó sujeto al reglamento, y lo que se plantea ahí
es que se aprobará mediante resolución una guía con información que podrá utilizarse por los establecimientos de expendio de alimentos, porque también estaba mucho esa duda, bueno, ¿cómo nosotros informamos? Y esto quedó por ahora stand-by, sujeto de hecho ni siquiera al reglamento, sino que luego a la resolución, que es una etapa posterior a lo que se plantea en un reglamento. Con respecto a los certificados, que también ha sido un tema sensible en esta ley en particular, que de hecho los contempla, porque la ley de bolsas plásticas no tiene esta parte de certificado, para acreditar que el producto de plástico cumple con los requisitos exigidos por esta ley, el fabricante o importador del mismo deberá contar con el certificado otorgado en conformidad con el artículo 10, que es el que se prorrogó. Entonces, aquí, más que todo, era un alcance para no dejar de tenerlo presente, que no se contempla qué ocurre en el caso de los certificados que no otorga el Ministerio de Medio Ambiente y se usen como declaraciones que confundan al consumidor, induciendo al greenwashing. Hay un proyecto de ley que ya está abordando el greenwashing propiamente tal, pero justamente en estas leyes que se da y se ha prestado por zonas grises, hasta por un tema de la definición de plástico, como hemos mencionado, hay muchas maneras de poder informar erróneamente al consumidor que no está contemplado en estos casos. Esto es todo solamente para explicar que en el caso de que se informe de manera errónea, sin necesariamente ser por dolo, sino que de pronto por desinformación, no está contemplado en el reglamento. Otorgamiento certificado también quedó sujeto al reglamento y que se definió que la Superintendencia de Medio Ambiente especificará mediante una resolución, nuevamente resolución es una instancia posterior, de hecho, al reglamento, los requisitos para la certificación de productos de plástico. Y aquí, Paz, yo también te voy dejando las observaciones como resumen con respecto a la PUSU, que son dos, el tema de la definición de plástico y cuáles son esas acreditaciones nacionales o internacionales autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente para validar el cumplimiento de estas normas. Porque las normas apuntan a dos cosas, a la condición de compostabilidad y la incorporación de materias primas con recursos renovables, que hace alusión a la condición de ser biobasado. Entonces, esas acreditaciones, ¿cuáles son en el fondo? Porque también queda sujeto como, bueno, ¿a cuáles exactamente se referirán? Están clarísimas las normas que tienen que cumplirse, pero no así estas acreditaciones nacionales o internacionales mientras no se autoricen las entidades técnicas a dar esta validación. Justamente haciendo alusión a esta parte, la verificación del cumplimiento de los requisitos que señala el reglamento deberá ser realizada a entidades técnicas y dice, mientras la superintendencia no autorice a estas entidades técnicas, para la evaluación de conformidad, para dar cumplimiento a los requisitos, se autorizará a auditores externos que cuenten con esas acreditaciones nacionales e internacionales. Y esas no se especifican al menos en el anteproyecto y sería interesante poder tener ese detalle. Y por último, creo que por último con respecto a la PUSU, es el rotulado y exhibición de certificados también confirmar y reforzar de que esto también quedó definido en una resolución, los requisitos para la expresión gráfica de los rótulos, en cómo se va a informar a través de la rotulación toda la información relacionada con la circularidad del packaging. Así que pasa ahí, en este caso son solamente dos alcances, nuevamente uno se repite, que es el tema de la definición de plástico, que es sumamente delicado, y el tema de esta lista de acreditaciones. No sé si quieres mencionarlo ahora o Súper. al final. Sí, hay una breve reacción. Respecto a las certificaciones, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de participar dentro de la consulta ciudadana del reglamento. Ahí efectivamente lo que se propone en sus artículos transitorios es que mientras este reglamento no entre en vigencia y mientras la SMA no tenga también listo su reglamento, porque acá nuevamente, y quiero ser súper clara y majadera con esto, todo lo que respecta a las entidades técnicas y todo lo que respecta a los auditores es facultad de la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros ahí como ministerio no podemos meter nada de eso en este reglamento porque ellos aparte están elaborando un reglamento. Donde el reglamento, acá tenemos dos reglamentos, entonces por una parte del Ministerio del Medio Ambiente, que es donde se tiene que incluir lo que mandata la ley PUSU, que hablamos de la certificación de los plásticos, etcétera, y tenemos este otro reglamento que es de la SMA, que es lo que regula todo lo que tiene que ver con las entidades técnicas y los auditores, todos los requisitos que ellos tienen que cumplir, las certificaciones que va a tener que cumplir, eso es facultad y responsabilidad de la superintendencia, es un reglamento que también se sometió a consulta pública y que hoy día está en proceso de elaboración en su etapa final.
Pero tenemos este otro reglamento que ese sí es responsabilidad del ministerio y ahí efectivamente se dice en sus, como decía antes, en sus artículos transitorios, mientras eso no entre en vigencia y mientras no esté listo este otro reglamento, se van a poder entregar certificaciones que ahí están detalladas. Yo no las quise incluir acá, pero hoy día esa propuesta sigue disponible en la página o en la plataforma de la consulta ciudadana. Ahí se entregan bastantes alternativas respecto a las certificaciones que tienen relación con la compostabilidad y a las certificaciones que tienen relación con el contenido de biobasado, esto mientras no entre en vigencia el reglamento. Una vez que entre en vigencia el reglamento y que contemos con el reglamento de la SMA, lo que tiene que cumplirse es lo que dice el reglamento, ¿ya? Pero existen certificaciones alternativas, se podría decir, mientras esto está en un régimen todavía transitorio, mientras todavía no están todos estos reglamentos en vigencia. Como te digo, esas certificaciones, ahí está el listado, son varias normas, tanto nacionales como internacionales, que apuntan por una parte a la compostabilidad y por otra parte al contenido biobasado. Perfecto. Eso. Gracias, Paz. Más que dar aquí, obviamente, la respuesta, que el ministerio no es su rol hacerlo con respecto a este reglamento, era importante también explicar que esta parte es atingente a la superintendencia y que esa parte no está resuelta aún, que eso también despertó muchas dudas en el sector en su minuto de que era importante aclarar ahora. Por último, la ley REP, que esta parte es mucho más acotada, pero era importante contemplarla porque influye directamente en nuestros indicadores de circularidad del packaging, que son tan relevantes como legado en este acuerdo de producción limpia. Primera duda, que esto también es un tema muy importante. Con respecto a las definiciones de lo que es envase y embalaje, queda la gran duda, independiente de la definición en sí misma, en qué va a pasar con la gestión de los envases y embalajes compostables. ¿Van a entrar en la línea de la gestión de orgánicos? Por ende, en las metas de valorización y recolección de ese producto, o van a considerarse dentro de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes. Porque eso también influye mucho hasta en temas de ecodiseño, de hecho, que se están contemplados en el acuerdo. Entonces es importante también entender la logística y cómo se piensa gestionar el fin de vida de estos productos. Eso si quieres te lo puedo dejar preguntado ahora, Paz, que ese tema en particular es diferente al que te planteo a continuación. Sí, efectivamente hoy día la ley ni el decreto hacen ninguna mención al tratamiento que se le va a dar a los envases compostables. Eh, si se trata de un envase, independiente de cuál sea la materialidad, porque vamos a poder tener quizás algunos plásticos compostables, el cartón y papel en sí es compostable, etcétera, esos siempre van a tener que cumplir metas, como envases, ya sea de plástico o ya sea independiente de la materialidad. Sí o sí van a estar dentro de estas metas, van a tener que cumplir. Y, ahora bien, si son compostables, hoy día no es algo que se esté considerando. Lo que hoy día establece el decreto, el único proceso al menos de valorización que se puede someter es el reciclaje material de los envases. El compostaje sí, uno podría interpretar, es como que cae dentro del reciclaje material. El tema está en que efectivamente hoy día no se hace mención específica al compostaje, es algo que los sistemas de gestión, que son los encargados finalmente de llevar a cabo la valorización o de contratar a los gestores que llevan a cabo la valorización, es una línea distinta al reciclaje. O sea, si tú tienes hoy día envases que se pueden reciclar y envases que se compostan, es para los sistemas de gestión hoy día quizás un costo o una dificultad tener esta línea como independiente para algunos envases que se pueden compostar. Eso definitivamente es una oportunidad de mejora del decreto. Acá no lo mencioné, pero nosotros como ministerio tenemos la obligación de actualizar el decreto cada 5 años, así que eso ya viene saliendo hace mucho tiempo como un tema a mejorar, así que ahí al menos transmito o me gustaría transmitir la tranquilidad de que es algo que ya se está considerando y se está evaluando cómo se podría incorporar en una segunda versión del decreto. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora entrarían dentro de envases y embalajes, por más que luego en la logística entren en orgánicos, en las Siempre van a metas. ser, sí, siempre van a ser, es que la ley de orgánicos se refiere a los residuos, a los residuos orgánicos. Acá envases y embalajes estamos hablando como del inicio de su vida útil o de su ciclo de vida. Entonces un envase independiente si es compostable no va a ser siempre un envase y va a estar regulado por el decreto de envase. Ya. Y luego, con respecto a las definiciones, esto es nuevamente hincapié en la definición de plástico, que en este caso la REP, como les mencioné, tiene la misma definición de plástico que la PUSU, las cuales ambas son diferentes
a la de bolsas plásticas. Y aquí son las definiciones que nosotros habíamos encontrado de sintético, que creemos que mejor lo representaba para entender bien dónde están las implicancias de esta discrepancia en definición. Sintético es que se obtiene por procedimientos industriales y que reproduce la composición y propiedad de uno natural. En química, un elemento sintético es un elemento químico que no aparece de forma natural en la Tierra, sino que se produce artificialmente. Entonces, eso imagínense cuánto dista de si es o no proveniente del petróleo. Y por último, que tiene que ver con la jerarquía del manejo de residuos, en el caso de la REP, que ya la mayoría maneja muy bien que primero se eliminan los residuos, luego se reutilizan, luego se reciclan, luego se valorizan, y por último viene la eliminación, y va en ese orden de preferencia. Pasa que la propia ley REP tiene declaraciones como las metas de valorización podrán cumplirse solo a través del reciclaje material. Entonces, luego, como conversa esto con el acuerdo de producción limpia, es que lo que se está buscando antes de eso es la prevención y reutilización. Y cómo eso se está abordando luego en la REP, que eso lo mencionaste tú con mucho detalle, Paz, es que los proyectos de reducción en la generación de residuos van a también considerarse, y estos tienen alusión con la disminución de las toneladas de los envases relacionados con estos proyectos de reducción. Y cómo se van a considerar no las metas directamente, sino más bien en un beneficio en la disminución de su obligación de valorización de una manera más indirecta, no directamente. Aún así, estos beneficios están siendo aún determinados en una resolución que no sale. Esa resolución estuvo prevista en julio, en algún minuto, y también una de las preguntas es para cuándo quedó esa prórroga de resolución en la que vamos a saber estos beneficios de los proyectos de reducción de envases y embalajes. Sí, ahí efectivamente el decreto habla de que esta resolución tiene que estar dictada al menos al momento de que se puedan iniciar las postulaciones, eso era julio de este año. Ahí hago mea culpa, estamos en deuda todavía, estamos en proceso de finalización ya de esta resolución. No ha habido prórroga, sino que simplemente está en proceso y esperamos poder sacarlo cuanto antes. Si me pides una fecha, yo te diría que septiembre, octubre ya debería estar dictado. Perfecto. Buenísimo, Paz, y realmente muchísimas gracias por todo tu tiempo y a todos los que se mantuvieron conectados hasta ahora, que se extendió el webinar, pero realmente era muy contundente, lleno de información y detalles y minuciosidades en las que profundizamos. Así que con eso agradecerles haber asistido y Vero, no sé si quieres ahí sumar Yo alguna... creo que nos quedamos Claro. con muchísimas gracias, Paz y Nati, por la presentación. Nos quedamos ahí todavía con hartas inquietudes respecto de que estas normativas, como mencionábamos al inicio, todavía están en un ongoing, están sufriendo algunas modificaciones. Hemos podido detectar con el paso del tiempo que también es necesario aclarar todavía algunas de estas zonas grises. Pero este proyecto, este acuerdo de producción limpia, que es un acuerdo público-privado, en donde también están participando los organismos públicos atingentes a esta realidad, es importante ir dando cuenta con un baño de realidad en cómo funcionan en el día a día estas normativas, podamos ir levantando estas inquietudes. Yo creo que también uno de los grandes desafíos tiene que ver con un desafío taxonómico. Nos queda estudiar y estudiar mucho respecto de una serie de conceptos que probablemente el común de las empresas y de los ejecutivos que trabajan tomando decisiones muchas veces en la compra o en la definición de algunos de estos temas, nos quedamos un poco cortos. Entonces también vamos a estar compartiendo todo el trabajo de taxonomía, el trabajo de glosario. En la medida de que haya más y mejor información, se pueden tomar también mejores decisiones de compra. No obstante que las regulaciones entendemos que están avanzando hacia tener mejoras y una mayor precisión, que es lo que da una certeza. En esta etapa transitoria todavía vamos a estar ahí navegando con algunos de estos vacíos, pero que esperamos poder ir contribuyendo a mejorarlo. Así es que quedaron muchísimas preguntas en el chat, muchas de ellas no tienen que ver con el packaging de comercio electrónico, sino que con los alcances que todas estas normativas tienen en otras materias.
Habíamos visto un compromiso previo con el Ministerio de recoger estas preguntas y también intentar dar respuestas a la mayoría de ellas en nuestras plataformas de negocio redondo. Así es que, como ustedes ya anunciamos al inicio, muchas gracias a quienes se quedaron por casi media hora adicional. Como les comentábamos, estas presentaciones quedan disponibles en www.negocioredondo.ccs.cl. A quienes se conectaron y estaban inscritos, les haremos llegar como las respuestas de la mayoría de las preguntas. Así que muchísimas gracias y seguimos trabajando en este tema. Gracias, Paz, y gracias, Natacha. Que tengan un muy buen día.